El monitoreo es importante porque proporciona a los profesores un espejo en el cual mirarse y saber si están ejerciendo bien su trabajo pedagógico. Sin embargo, en este contexto de educación remota, se torna difícil efectuarla por parte de los directivos. En ese sentido, vamos a ofrecer un conjunto de estrategias y herramientas para el monitoreo y el acompañamiento. En cuanto a las estrategias basadas en el diagnóstico como punto de partida en la institución educativa, planteamos las siguientes estrategias en relación a la conectividad y la organización de canales de comunicación. Primero, contar con un directorio en la institución educativa sobre el personal y los estudiantes, con datos completos para poder estar conectados. Segundo, institucionalizar el uso de medios de comunicación síncrona o asíncrona para ser utilizados e interactuar y coordinar con los integrantes de nuestra comunidad educativa y con los padres de familia a tal punto que se pueda intervenir de manera oportuna. Tercero, debe organizarse a los estudiantes o las familias según el canal de acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Esto ayudará para ser precisos en los mensajes que realices y facilitar el seguimiento y ayuda sostenida en las prácticas de higiene y cuidado, así como en el equilibrio socioemocional para sobrellevar el aislamiento. Referente a las estrategias de priorización de los aspectos para el monitoreo, se sugiere que antes de planificar el monitoreo al docente, se solicite que realice el autodiagnóstico de su desempeño en cuanto a la educación remota. Esto permitirá que reflexione sobre su propia práctica, teniendo en cuenta aspectos e indicadores que a continuación les compartimos. Sin embargo, es importante que estos aspectos e indicadores se estructure en un instrumento utilizando las herramientas y formularios de Google para poder facilitar el registro, el procesamiento y concluir en el análisis y las tomas de decisiones correspondientes. Entre los aspectos e indicadores que ponemos como referente para este autodiagnóstico docente, mencionamos los siguientes. Aspecto relacionado con la organización y la planificación. Aquí queremos que el director maneje información sobre el número de docentes que han oficializado los medios y el horario de comunicación con las familias y los estudiantes. Segundo, el seguimiento a la estrategia Aprendo en Casa. Aquí básicamente recogemos información sobre el porcentaje de estudiantes que acceden al servicio no presencial, que acceden a la estrategia Aprendo en Casa en sus diferentes canales propuestos y sobre todo conocer el porcentaje de estudiantes que no participan de la educación a distancia. Tercero, análisis de evidencias y retroalimentación. Aquí está orientado los indicadores para el docente. Queremos saber el número de docentes que revisan y analizan los materiales de manera permanente de la estrategia, así como conocer cómo están realizando la retroalimentación a los estudiantes y cómo utilizan sus canales de comunicación relacionados a la empatía, a que sean asertivos y efectivos con sus estudiantes. Cuarto aspecto, la contextualización, refuerzo y complemento de actividades. Aquí hay indicadores donde queremos recoger y saber el número de docentes que hacen actividades de refuerzo, de contextualización y complemento a Aprendo en Casa. Y finalmente, el último aspecto, el trabajo colaborativo. Aquí básicamente queremos recoger información referente al número de docentes que participan activo en las reuniones virtuales que organiza la institución, así como conocer a los docentes que asumen un liderazgo compartido durante el trabajo colegiado.
Las estrategias referentes a las intervenciones pedagógicas y de retroalimentación remota se han organizado en 3 momentos, en un antes, en un durante y un después. Antes de las intervenciones, el director debe realizar un proceso de sensibilización al equipo docente sobre la importancia del monitoreo y acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño docente. Puede utilizar estrategias como enviar una carta virtual al docente, realizar una reunión virtual o tal vez enviar un mensaje de voz de acuerdo a los canales que tenga el docente. Segundo, planificar las acciones de monitoreo y acompañamiento, elaborando un planificador del tiempo. Siguiente, realizar acciones de coordinación para pactar su intervención en los procesos de retroalimentación que realiza y que brinda el docente a sus estudiantes. Las estrategias ya en el durante de las intervenciones se agrupan en 3 momentos. Referente a la conducción de la estrategia Aprendo en Casa, planteamos lo siguiente. El director debe realizar el seguimiento a la revisión de los materiales y guías de Aprendo en Casa. Además, recoger información sobre los mecanismos y metodología usados para el monitoreo a los estudiantes, a fin de verificar si están desarrollando la estrategia y cuáles son sus condiciones de conectividad para hacerla. Tercero, ejecutar reuniones virtuales periódicas para hacer el balance y la evaluación de cómo los docentes están logrando adecuarse al trabajo a distancia y qué dificultades vienen presentando. Finalmente, establecer comunicación permanente con los padres de familia a fin de recibir sus percepciones y constatar que la comunicación se está dando entre el docente y el estudiante en el marco del Aprendo en Casa. En un segundo momento planteamos estrategias para el seguimiento de las actividades de retroalimentación que realiza el docente. Primero, si la institución cuenta con más de un directivo, debe organizarse a los docentes por grupos a fin que sean liderados por un directivo. Además, habilitar grupos de WhatsApp de los alumnos por grados o áreas y formar parte de estos para estar informado e intervenir oportunamente. Además, solicitar el reporte periódico o la semana que le corresponde el monitoreo sobre las evidencias de su intervención del docente en la retroalimentación. Estas evidencias pueden ser audios, pantallazos de diálogos, etc. Siguiente, el director debe participar en videollamadas, multillamadas u otro tipo de comunicación entre el docente y el estudiante en el proceso de retroalimentación. Además, debe establecer espacios de diálogo y comunicación aleatorio mediante mensajería, ya sea con los docentes, los padres de familia, incluso con los estudiantes para ir sondeando el trabajo de los docentes. De otro lado, si la institución o los estudiantes tienen limitaciones de conectividad, planteamos 3 estrategias. El director debe intervenir en multillamadas organizadas por los docentes en las que realice la retroalimentación al estudiante. Segundo, establecer diálogos asíncronos mediante mensajería entre docentes, estudiantes y padres de familia a través del celular. Y finalmente, indagar sobre las indicaciones que el docente brinda respecto a la organización y sistematización del portafolio de aprendizaje de sus estudiantes. Finalmente, cerramos esta parte, planteamos una estrategia en el que el director recoja información para ir conociendo qué docentes vienen desarrollando actividades de refuerzo, de contextualización y complementarias a la estrategia Aprendo en Casa. Asimismo, 3 estrategias ya en el después de las intervenciones que debe realizar el director. Primero, analizar la información recogida durante el monitoreo.
Segundo, preparar la asistencia técnica organizando la información en función de las potencialidades y los puntos críticos identificados. Y tercero, comunicarse con el docente para pactar y organizar la asistencia técnica y el acompañamiento pedagógico correspondiente. En esta segunda parte vamos a compartir estrategias y herramientas para el acompañamiento pedagógico organizado en 3 bloques, relacionadas a reuniones de trabajo colegiado virtual, talleres de capacitación virtual docente y la asesoría personalizada virtual. En el primer caso de las reuniones virtuales de trabajo colegiado, el director debe liderar los procesos de reflexión colegiada periódica con los docentes para analizar y proponer medidas correctivas a las distintas dificultades que se va identificando en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estos procesos pueden hacerse de manera asíncrona utilizando plataformas comunicacionales como el Zoom, el Webex, el Jitsi, por ejemplo. Segundo, el director debe generar espacios para que los docentes ajusten la planificación curricular según las competencias y áreas priorizadas en este contexto remoto y de la aplicación de la estrategia Aprendo en Casa. En cuanto a los talleres de capacitación virtual docente, sugerimos que organice y genere espacios de capacitación y fortalecimiento pedagógico de los docentes a partir de las necesidades formativas identificadas. De igual forma, puede implementar espacios de réplica de los distintos cursos que vienen recibiendo los docentes y los directivos, promover que los docentes aprovechen las diversas oportunidades de capacitación que brinda el Ministerio, la DRE y otras organizaciones, y finalmente realizar círculos de autocuidado con los docentes, como por ejemplo procesos de soporte socioemocional. Finalmente, relacionada a la asesoría personalizada virtual, esta vemos que es una estrategia de educación remota que se ayuda de las bondades de las tecnologías para realizar el acompañamiento a la práctica pedagógica del docente, pues facilita el intercambio sobre el estado de la situación de la práctica individual o también colectiva. En este caso, el diálogo proactivo y orientador a través de esta vía es una herramienta económica, innovadora, ágil y relevante. Por tanto, requiere preparación y planificación previa, así como criterios definidos para el desarrollo efectivo de este trabajo. El director debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para este acto de la asesoría personalizada. Primero, saber que se ejecuta luego de realizar la observación virtual a un docente en un proceso de retroalimentación que brinda a uno o más de sus estudiantes. Segundo, esta estrategia se centra en el enfoque crítico-reflexivo, que favorezca al docente realizar la deconstrucción de su práctica para luego reconstruirla en base al análisis realizado. Las preguntas abiertas y analíticas en este campo son herramientas fundamentales. Tercero, el proceso de reflexión crítica se realiza de forma personalizada con cada uno de los docentes, luego del monitoreo, pues puede hacerse de manera síncrona utilizando plataformas como el Zoom, el Webex, etc., o en su defecto a través de llamadas telefónicas. Finalmente, los directivos deben añadir la implementación de orientaciones para incrementar la confianza y la flexibilidad en los docentes para adaptarse a esta nueva manera de educar y sobrellevar sobre todo el aislamiento que estamos viviendo.
Además, les ofrecemos un conjunto de herramientas de comunicación virtual a través del acceso a un conjunto de videos tutoriales relacionadas con todo el conjunto de herramientas de comunicación, en donde usted puede aprenderlo de manera fácil su uso y pueda facilitar su trabajo de monitoreo y acompañamiento pedagógico en este contexto de educación remota. Finalmente, debo afirmar hoy más que nunca necesitamos directivos líderes e innovadores, que inspiren y se ganen el respeto antes de imponerlo y que busquen siempre despertar el sueño de la creatividad y el brote del genuino pensamiento.